Ya. Richard, ¿podrías repetir la respuesta que diste? Oh, se me salió. Se salió de la sala, Richard. Bueno. Le pregunto, Michael, ¿escuchaste la respuesta de Richard, cierto? Sí, profesor. Ya. ¿Podría tratar de repetir lo que dijo Richard? Profe, se me cayó, lo siento, creo que me habló antes. Sí, sí, sí. No, le estoy pidiendo a Michael que repita tu respuesta, porque no estaba grabando, justo quedó sin grabarse. ¿Y Michael? Es que no me la sé. No. Richard, ¿podría repetir la respuesta, por favor? Es la carga de compresión uniaxial sobre una muestra o cilindro de roca, las cuales tienen como característica que pueden cumplir ciertas reglas como paralelismo, perpendicularidad, planitud u otras. Ya. Ustedes, cuando recién partieron en el laboratorio, se les explicó cómo preparar una muestra. Ya, en la preparación nos estábamos haciendo toda la idea de que esa preparación de muestra era para llegar a esta experiencia, a la experiencia del UCS. ¿Ya? Ahora, el UCS es una carga que se produce sobre una probeta, ¿ya? Que está preparada, y esa carga que se produce sobre esa probeta, ¿ya? Va a llegar, se realiza para obtener varios datos o varias cosas, ¿ya? Lo primero este es el curso de los Matías, sí, Matías Díaz, ¿ya? Cuando nosotros ponemos la probeta dentro de la prensa, es una probeta que no está confinada, es unconfined, ¿ya? Porque no tiene presión por los lados, ¿ya? Entonces, la ponemos sobre la prensa, Matías. ¿Qué ocurre? ¿O qué va a ocurrir cuando echamos a andar la prensa? Se va a fracturar. Se va a fracturar, ¿ya? Matías, ¿a qué velocidad a qué velocidad de carga se hace el ensayo y qué sensibilidad nosotros ocupamos en este ensayo? 0,05 megapascales por segundo Ya, y una sensibilidad de 15 kilonewtons. ya, 0,5 megapascales por segundo, entre 0,5 y 1 megapascales por segundo podemos hacer el ensayo. Ya, nosotros lo usamos 0,5, ese es el estándar que tiene el laboratorio. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué ocurre si la hago a una velocidad más lenta? Matías Pizarro. Matías Pizarro. Si la velocidad de carga no fuera 0,5 megapascales por segundo. O sea, yo sé que podría pasar en el caso contrario, que la velocidad fuera mayor, la carga sería, o sea, como el resultado de la carga sería mayor. Pero Perfecto, sí, sí. en el caso Le robaste contrario no la, estoy seguro. le robaste la pregunta a Matías Rojo, pero ya. Mira, en el caso contrario, ¿cuál es el máximo tiempo que se debería demorar el ensayo? Creo que era 1 minuto, profe. No tan corto. De 12 a 15 minutos. 15 minutos. Ya. Si nosotros hacemos una velocidad de carga muy baja, ya se puede dar el caso que una probeta que tenga 300 megapascales y lo vamos a reventar a 0,05 megapascales por segundo, tal como lo hacemos en la tracción indirecta, no alcanzamos, nos pasamos de largo. ¿Ya? Estamos fuera del rango de tiempo. ¿Ya? Entonces, por eso se establecen... Francisco, dime. Profe, ¿por qué se establece que el tope es 15 minutos? Ya, porque se estandarizó a nivel internacional qué es lo que debería ser un ensayo adecuado y no adecuado. Y se estandarizó y se puso, es el tope, 15 minutos. No puedes pasar de eso. Si pasas de eso, significa que tu velocidad de carga está mal seteada.
Ya, ¿Por profe. qué? ¿Por qué? Porque existen rangos de ruptura de la roca. ¿Ya? Por ejemplo, un granito vamos alrededor sobre los 100 megapascales. Entonces, si sabemos eso y vamos a hacer un ensayo a 0,05, nos vamos a dar 40 minutos y vamos a llegar a los 100 megapascales igual. ¿Ya? Entonces, se optimizó y se estandarizó. Eso fue. ¿Ya? Entonces, esa es la respuesta de la primera de Matías, y Matías Rojo ya te respondieron la pregunta. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar la pregunta. ¿Qué ocurre? Yo les pedí a Isaac que le entregara un libro, creo que se los debe haber hecho llegar, ¿cierto? Un libro de Stringage, de galgas extensométricas. ¿Lo vieron, muchachos? Matías Rojo, ¿Sí, profe? ¿viste el libro? Sí, sí lo leí. Ya, perfecto. No sé, yo no les pedía que lo leyeran completo, ya es un buen libro como dato para entender a qué es lo que estamos tratando de llegar. Matías, ¿qué es lo que es un stringage o una galga extensométrica? Es como un tipo de sticker, por así decirlo, Sí, que se pega en la muestra. Y con esto sí, se mide si se estira o se acorta el sticker. ya. O- Y si se estira o se acorta, ¿qué nombre lleva eso? Era compresión y... Ahí se me olvidó el otro. ¿Seguro? A ver, profe, déjeme... No, no te preocupes, si ya me respondiste una pregunta. Ya. Fabiola, cuando este sticker, como le dijo Matías, que se coloca en una roca, se estira o se acorta, ¿qué es lo que estoy midiendo en otras palabras? La deformación. La deformación, correcto, eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros estamos realizando un ensayo de compresión, ya lo podemos hacer en forma simple, colocamos la roca al interior de una prensa, esa prensa va a quebrar el testigo, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos realizar el ensayo de compresión con deformación, ya nosotros podemos averiguar algunas propiedades de la roca. ¿Ya? ¿Qué propiedades son esas, Claudia? ¿Me repite la pregunta, profe? Justo se me cortó. Mira, cuando ponemos la probeta dentro de la prensa y la quebramos, nosotros sacamos la resistencia a la compresión. Perfecto. Ahora, cuando ponemos la probeta y le ponemos stringage o estampillas de deformación, estamos tomando dos valores. El valor de la compresión, ya, y además de eso la deformación. ¿Y qué podemos obtener con eso? ¿Para qué nos sirve eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Con eso no podemos sacar los módulos? Exactamente. Muy bien. Gracias. María José, Claudia me acaba de decir que podemos obtener los módulos. ¿Cuáles son esos módulos? El módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Sí, perfecto, muy bien. Stephanie Cárdenas, sí. Estefanía, no Stephanie. Con respecto al módulo de Poisson, ¿ya? ¿Qué valores son los estandarizados que tiene ese módulo? Yo no sé si alguna vez se los mencioné, pero... O dame un valor de resultado. O más fácil todavía, te voy a cambiar la pregunta. Sí, no me ¿Qué- acuerdo, profe, la verdad. Ya, más fácil. El Poisson, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que mide? ¿Qué mide Poisson? ¿O qué mide el módulo de Young? Cualquiera de los dos. Ya, si no, pasamos. Gabriel, ¿puedes apoyar a tu compañera? Lo estoy buscando, profe. Ahora sí, ahora sí.
que me estaba acordando. O sea, yo me acuerdo que el módulo de Young medía como el comportamiento elástico, ¿o no? De la Ya, roca. sí, perfecto. Ya. Y ahora físicamente, ¿cómo se determina eso con este ensayo? Con la deformación. Ya, pero ¿cómo? O sea, en otras palabras, Ah, describe un poquito el ensayo. con el tema de la carga extensiométrica. Ya, Que se mide la deformación y ahí se pueden obtener los distintos módulos. ya, perfecto, perfecto. Pero vámonos al módulo de Young específico. Mm, Específico al módulo de Young. ¿Cómo lo harías? Ya, ¿cómo se determina eso? O sea, leí por ahí que hay 3 métodos para medir el módulo de Young. Claro, 3 métodos para calcularlo, una vez que ya tengo los datos, pero ¿qué datos son los que necesito obtener? ¿Cómo? La carga. La carga que se Ya, está. perfecto, hay un dato. Sí. Y la ¿Qué? deformación axial. Correcto, ya. Entonces, Gabriel, la pregunta que le cambié a Stephanie, o a Estefanía, el módulo de Poisson, ¿cómo se determina y qué datos necesito para determinarlo? Gabriel. Se puede determinar con el módulo de jump también y con si no me equivoco, la deformación lateral. Ya, esa es una forma, pero la forma más correcta, ¿cuál sería? Y también hay la deformación axial y la deformación lateral. Perfecto, eso es, ¿ya? Entonces, esos son los dos módulos más importantes que nosotros tratamos de explicar en este laboratorio, ¿ya? Inclusive vamos a ahondar dentro de uno de ellos, ¿ya? Entonces, primero, para hacerlo más simple, tengo una probeta que yo la voy a poner en una prensa, esta la va a cargar, ¿ya? Entonces la probeta, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a achicar. Y a la vez si se achica, al centro se va a ensanchar. Y cuando yo hago la relación de ensanchamiento dividido por el acortamiento, ¿ya? Eso se llama el módulo de Poisson, ¿ya? Ahora, para el módulo de Young, la carga que yo le coloco en forma axial dividido por el acortamiento que se le produce a la probeta, me entrega el módulo de Young, ¿ya? Eso en forma rápida y genérica. Entonces ahora les voy a compartir pantalla. Y me voy a ir a este primero. Ya. Perdón. Estoy viendo yo solo la... Ya, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve, profe. Gracias, Profe. Isaac. Ya. Entonces, en esta experiencia vamos a tratar de especificar y explicar todo lo que corresponde a un UCS simple, con deformación, y a un DRA. Con esos 3 datos estamos perfectos, ¿ya? Y a punto de terminar el lab, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es lo que es un UCS? ¿Ya? Un UCS, tal como se lo explicó un compañero de ustedes, ¿ya? Es en una probeta preparada, ¿ya? Bajo ciertas condiciones o normas establecidas, yo le coloco una carga que va a actuar sobre una cierta área. Y esa carga dividido por el área, ¿ya? Me va a dar el resultado de la compresión de esa probeta, ¿ya? Ese es un trabajo simple, sin ponerle ningún stringage. Ya la coloco a la prensa hasta que esta probeta ¡pac!, se reventó. Y además nosotros establecimos que se podía trabajar en diferentes velocidades.
y la velocidad con la cual estamos trabajando es 0,5 megapascales por segundo. La sensibilidad es 15, ¿ya? Estamos hablando de probetas de rocas que pueden llegar sobre los 300 megapascales, ¿ya? En un caso una muy extremadamente dura. Ahora, existe una correlación de una probeta dura con una velocidad de onda alta, ¿ya? Si una probeta es más blanda, la velocidad de onda es más baja. Eso no está en los papers, pero uno puede correlacionar este ensayo con ensayos anteriores que ya hayamos visto, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? El UCS que nosotros vamos a realizar lo podemos complejizar. ¿Y qué significa complejizar? Significa que no solamente vamos a medir el esfuerzo que resiste esta probeta, o la resistencia a que esto se quiebre, ¿ya? Sino que vamos a medir la deformación, tanto axial como lateral, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver lo que es una prensa, ¿ya? Que es la misma que, a ver si le pongo el computador, la van a alcanzar, a ver si lo alcanzan a ver. Ahí se ve. Ya, es la misma prensa que sale en la presentación. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una prensa donde le ubicamos una probeta preparada al interior, ¿ya? Los platos que están abajo suben, arriba tiene un plato basculante, ya que se adapta a la forma que tiene, como está rectificado va a ser casi plano, ¿ya? Entonces, uno tiene la impresión de que uno aprieta el botón y empieza a caer, empieza a bajar esta cosa de arriba, no, empieza a subir los platos que están aquí, ¿ya? Hasta que la probeta revienta y yo tengo acá la fotografía de la probeta reventada. Una cosa importante es que siempre uno debe analizar el resultado de la experiencia. ¿Qué significa? El tipo de ruptura que la cual tuvo, el valor de la ruptura, ¿ya? Y si existe algún otro tipo de inconveniente o algún tipo de característica de la roca que estamos analizando. ¿Ya? ¿Qué pasa con la deformación? Para la deformación, nosotros le pegamos estos stringers. Estos stringers o galga extensométrica ya se pueden ver acá, uno axial y otro de forma lateral, y se colocan en el centro de la probeta. ¿Dónde no se pueden poner? No se pueden poner sobre una estructura que sea bien clara en la probeta, sobre un clasto que sea abiertamente visible en la probeta, ¿ya? María José, ¿cuál es la correlación que existe entre el tamaño del string gauge y los clastos que tiene una probeta? Si no me equivoco, profe, creo que eran 10. 10 Por es el, 10 veces el diámetro de la probeta. Algo así. Sí. Lo que se refiere que el tamaño de esta galga extensométrica debería ser 10 veces mayor al tamaño máximo de algún clasto que tenga dentro de la misma probeta. Ya a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ahora se estandariza porque existen a veces rocas que son más matriz que clasto. Entonces, a veces el clasto son la matriz, uno tiene que analizar, ¿ya? Pero, bien la respuesta. Entonces, acá tenemos una fotografía, una secuencia, ¿ya? Donde tenemos estos stringers que tienen dos antenas, llamémoslo así. Esas antenas están soldadas a unos cables, ¿ya? Que es la que ustedes pueden ver acá. Y esos cables se colocan con unas pinzas y se adaptan a un aparato que se llama puente de Winston, ¿ya? Winston fue el caballero que inventó que a través de una resistencia yo puedo obtener un voltaje. Entonces lo que hace que de un sistema de compresión que cambia, recoge una resistencia o alarga una resistencia, ese esfuerzo que se produce ahí, yo lo transformo en un voltaje, y ese voltaje se hace a través de este puente, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtiene este tipo de curva. Ya es una curva que en el eje Y tengo el esfuerzo, ya, y en el eje X tengo la deformación. A la mano derecha tengo la axial, y a la mano izquierda tengo la lateral. Por eso
generalmente sale negativo un valor, ¿ya? Entonces, hay estándares de valores que uno puede, ¿cómo se dice? Se establece a diferentes tipos de roca, ¿ya? El valor de Poisson va entre 0,1 y 0,5 el máximo. Y cuando estoy llegando a 0,5, significa que ya me estoy acercando mucho a suelo, ¿ya? Una roca muy poco consolidada, ¿ya? Y si uno lo ve en la realidad, uno ve 0,5 significa que esto se está deformando y se está haciendo como una especie de pan con palta. Estoy apretando y está saliendo la palta por el lado, ¿ya? Ese es el efecto Poisson, ¿ya? Y los módulos de Jam pueden llegar hasta 150 gigapascales, 100 110 gigapascales, ¿ya? Normalmente han dado alrededor de los 60, 70, por ahí esos son los números. Entonces, cuando ustedes entregan los resultados, tienen que entregar tal como aparece acá. Esta es la forma de entregar un resultado, ¿ya? Donde yo coloco la característica de los tipos de ensayo, ¿ya? Fotografía pre y post, ¿ya? La carga a la que se rompió, estamos hablando en kilonewton, y su equivalencia en megapascales, ¿ya? Ahí está normalizado los 50 milímetros. Y finalmente, el cálculo del módulo de Jam, Poisson, rigidez y compresibilidad. Tanto rigidez y compresibilidad dependen de los dos anteriores, y se le agrega el valor de la densidad que está por allá. Y una cosa importante y relevante, no está puesto aquí, pero es el gradiente de carga, que es 0,5, ya. Y otra cosa que no está puesto en este informe, que voy a agregarlo yo, es el tipo de string que se usó, ya, que fue lo que yo les pedí que leyeran. Entonces, antes de partir con la explicación del ensayo de DRA, ya, les voy a explicar un poquito acerca de los stringers. Entonces ahora voy a dejar de compartir y voy a compartir otra presentación. Pregunta, ¿están viendo la segunda presentación o no? ¿O se quedaron con la primera? Sí, profe, la vemos. Ya, perfecto. Entonces me voy a devolver un poquito. Ya. Lo que ustedes ven ahí es una fotografía de diferentes tipos de stringage, ya, que uno lo puede ver a través de series, ya que es lo que explicaba dentro de ese artículo, de ese libro, ya. El más común es la serie A, donde tengo dos patitas, ya, y salen en forma, desde esta punta, salen dos antenitas, ya. Y hay diferentes series. O sea, yo puedo medir la resistencia en diferentes posiciones, ¿ya? Entonces, la codificación de los strings se basa en 9 cosas, que son las que están, 9 parámetros, que son estos que aparecen acá, ¿ya? Que va desde el 1 al 9, dentro de los cuales existen dos que son los más importantes, 3. Primero, el tipo de string, o el tipo de galga extensiométrica. Luego, la resistencia en ohm de la galga, generalmente es 120 o 350 ohm, no hay más, ¿ya? Para el caso de nosotros, el caso de estar usando rocas, ¿ya? Y luego, otra cosa importante es la longitud de la galga, ¿ya? Esa longitud está correlacionada con respecto al tamaño de la probeta y también correlacionada con respecto al tamaño de los clastos, que es lo que sale dentro de la norma. Además, hay otros detalles que son más puntuales, que es el límite de temperatura de trabajo. O sea, sobre esa temperatura, la galga extensométrica no va a servir, ¿ya? Pero estamos hablando que las galgas normales con las cuales usamos nosotros llegan hasta los 60, los 80 grados, y temperatura ambiente no tenemos eso, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Es que no solamente en roca nosotros usamos stringing, sino que esto se usa en todo lo que es resistencia a materiales, aviones. De hecho, se le colocan stringing a los aviones que están en vuelo, ¿ya?
donde se le está indicando en forma permanente los tipos de deformaciones que sufren las aleaciones o ciertos lugares dentro del equipamiento, ¿ya? Y hay otro tipo de situaciones, ¿ya? Otra cosa relevante, entonces me estoy quedando con el tercero, el cuarto, el primero y el segundo, que es el material con el cual está hecho el stringate y está puesta la resistencia, ¿ya? Aquí me voy a devolver un poquito. Ya, y voy a mostrarle. Profe, ¿de cuánto Dime. era la resistencia de no? 120 y 350 ohm. Ah, ya. Gracias. Isaac, ¿puedes seguir tú un poquito? Que yo tengo una llamada que me está entrando en este momento, por favor. Bueno. Ya. Miren ahí, por ejemplo, Ah, no, chiquillos, Giselle. como Mira, ahí, por ejemplo, ahí lo que están mostrando son como las partes del stringage. Entonces, como el profesor dijo, no sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Sí, Ya. se escucha bien. Ya, dale. Que, por ejemplo, ahí tienen las rejillas. Esas rejillas son como las que se van a contraer y también las que son como las que se expanden. Y esas son como las encargadas de medir la deformación. Por eso cuando usted tiene que poner 2 stringages en cada probeta. Y entonces van a poner como una axial y otra transversal. Entonces a medida, la que está axial va a ir midiendo como el acortamiento. Y la que está en transversal, como esta se va a estar anchando en ese sentido, se va a medir como el alargamiento de esto. Estamos, chao. Entonces, por ejemplo, como decía, ahí esas terminales, lo que te van a hacer es que estas son resistencia al final, te van a medir la resistencia en un volt. Entonces, y ese voltaje se va a transformar en una elongación y en un acortamiento de la resistencia. Disculpen muchachos, que me llegó una llamada. Ya. Entonces estaba. Esta es la foto de un stringage, ya, una figura, ya, donde ahí están los dos terminales, positivo y negativo, ya. Esta es la resistencia, acá está el largo de la resistencia, y acá está el recubrimiento o material con que se atrapa esta resistencia, ya. Y hay una cosa muy relevante que se debe poner en los informes, pero no se pone generalmente. ¿Y en qué consiste eso? En que hay un factor, se llama factor gauge o factor de Galga, ¿ya? Y ese factor es el que da la conversión de lo que estaba hablando en este momento Isaac, ¿ya? Que ese acortamiento o alargamiento de la resistencia yo la tengo que convertir en una deformación, ¿ya? Entonces, acá tengo el acortamiento, acá tengo la resistencia, y ahí encuentro el factor gauge, que viene por definición por cada string que ustedes colocan, ¿ya? Entonces, acá está marcado la aleación con la que nosotros trabajamos, que es con tantán, ¿ya? Es la más típica, ¿ya? Y resiste hasta los 65 grados. Y ahora me voy a ir a una cosita, aquí está. Esto yo creo que es lo que vieron y lo que le pedí que ustedes vieran, ¿ya? Que son los 9 factores que yo les expresé anteriormente, ¿ya? En que ustedes clasifican o estandarizan el stringage, ¿ya? Ustedes leen esto y de acuerdo a esta lectura pueden saber de qué están hechos, a qué temperatura trabajan, ¿ya? Qué largo tienen, en este caso 3, la resistencia 350, el tipo de stringage, ¿ya? El material con que fueron hechos, ¿ya? Y así sucesivamente. Y acá hay un ejemplo. Matías Pizarro entra y sale. Ya, un segundo. Ya. Por ejemplo, este que aparece acá es uno de los que nosotros usamos en el laboratorio. ¿Ya? Tipo BF, B, después viene F, 120, 10, AA, 80. Entonces, una pregunta fácil, Francisco,
¿A qué temperatura máxima resiste el string gauge? De acuerdo a esa nomenclatura que aparece ahí. Ya, pasamos. María José, ¿cuál es la máxima temperatura que resiste el string? Perdón. ¿Que resiste el string gauge? De acuerdo a la nomenclatura que aparece ahí. María José. No, profe, no sabría. Son No hay muchos números que estén ahí. 120. 120 son ohm. Eso es la resistencia. Ya. Te quedan 3 números más. 80, profe. 80. Esa es la temperatura máxima a la cual resistiría. ¿Ya? Entonces, ahora, para finalizar esta parte, ya uno tiene que saber, bueno, no están en el laboratorio, ya, pero hay todo un procedimiento que uno realiza para pegar un string gauge, ya. Entonces, tomamos la probeta, la ponemos sobre un biblock, ya, la medimos la probeta, marcamos el centro de la probeta, ya nos fijamos que en ese centro no haya ninguna matriz o estructura, ya, y no solamente eso, sino que después de eso, ya limpiamos la zona con un alcohol isopropílico, que dice acá. Una vez que está limpio, ya ubicamos el string gauge y lo pegamos con un pegamento que se llama Loctite, Loctite 495. Entonces, ponemos el Loctite y hay que tener mucho cuidado, hay que usar un papel de arroz. Ponemos el Loctite con una gotita, colocamos el string gauge sobre el Loctite, ya, y le ponemos el papel de arroz y lo fijamos por 2 minutos. Ya, después de que está fijado 2 minutos, puede durar, tenemos hasta 2 horas aproximadamente, mínimo, y 24 ideal, ya, para que el string gauge quede completamente adherido a la roca y sea como parte de la roca. ¿Ya? Esa es la posición. Una vez que los string gauge están fijados, ya, a cada una de esas patitas le voy a soldar un cable. ¿Ya? Y ese cable lo voy a conectar nuevamente a el cable que va al puente de Winston, el que hace todo el proceso. ¿Ya? Ahí está la soldadura, o sea, ahí tenemos el cautín, ¿ya? Bueno, acá teníamos un ejemplo de cómo ya no usar más cautín, sino que usar simplemente unos pequeños tubitos que uno coloca el cable por un lado y el otro que quiere unir, le aplico calor en la zona central y estos se contraen y se pegan solos. Ya ahí está el ejemplo, sin soldar. Luego esto se coloca en la prensa y se hacen las conexiones correspondientes para que desde la probeta conectar los cables y los cables conectar a las pinzas que van al puente de Winston. Ahí está nuevamente. El puente, y acá hay una tarea que se la voy a dejar, muchachos. El puente de Winston cumple una función, ¿ya? Y se trabaja con un cuarto de puente, medio puente o puente completo. Le adelanto que nosotros trabajamos con un cuarto de puente. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa trabajar con un cuarto de puente? Ya, esa es una tarea que la mandan al LOA, por favor. Ya, acá tenemos la conexión axial y lateral. Ya, esta cajita es el puente de Winston. Ya, es una resistencia que a través de unas ciertas conexiones puedo determinar cuáles son los valores de voltaje de esta otra resistencia que está cambiando acá. Ahí está la fórmula del cuarto de puente, del medio puente. Pero voy a hacer la tarea para ustedes. Y acá tenemos, finalmente llegamos al data log. El data log es el tercer aparato, ¿ya?
este Datalog, ¿qué es lo que hace? Junta o une ya las conexiones de compresión con deformación en diferentes canales, ¿ya? Y acá está el resultado final. El resultado final se extrapola a través de un Excel que salen 5 parámetros, ¿ya? O sea, puedo sacar más parámetros, pero 5 son los ideales, ¿ya? Tengo la lectura, el número de lecturas por segundo que yo voy sacando, yo se lo estandarizo, ¿ya? El tiempo en el cual se sacó esa lectura, luego la carga en kilonewton, ¿ya? Y la deformación axial en microdeformación y la deformación transversal también en microdeformación. Axial es positiva, transversal es negativa. Acuérdense que axial va para acá y transversal va para acá. Y ahí se obtiene ese gráfico. Donde lo más fácil, ustedes sacan la pendiente y la pendiente del gráfico, que está puesta acá, el gráfico lineal, ya se va a obtener el módulo de Young. ¿Ya? Acá hay otro ejemplo, en la misma historia, ¿ya? Y acá hay una relación entre, por ejemplo, el NQ, el diámetro de la probeta, ya cuál se establece el largo y el grano mayor. Y si es este grano de 1,26, ya podríamos trabajar con probetas de 6 milímetros de string gauge de 6 milímetros. Esta es la selección del string gauge de acuerdo al tipo de tamaño de diámetro de probeta y largo del grano. Ya. Y ahí vamos a dejar ese y nos volvemos al otro. Compartir. Y nos vamos a este. Entonces, vamos a la parte final. ¿Qué es lo que es la parte final? El ensayo de DRA. El ensayo de DRA, tal como lo he visto en un par de presentaciones de ustedes, ya es un ensayo que se hace en mini probetas, como esta. A ver, como esta. Cada una de estas mini probetas se extrae de un testigo mayor, de un testigo HQ, ¿ya? Este testigo HQ, a ver, un segundo. El testigo HQ es un testigo que está orientado dentro de la faena minera, ¿ya? O sea, lo sacamos con una cierta inclinación y abusamiento, y a esa inclinación y abusamiento yo le voy a sacar los 6 mini probetas. ¿Para qué? Con 6 mini probetas yo puedo resolver un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones va a ser un sistema en el cual yo puedo obtener sigma 1, sigma 2 y sigma 3, y los 3 cortantes. O sea, puedo obtener el tensor de esfuerzo al interior de una faena minera. Entonces, ¿pero qué es lo que es DRA? DRA significa Deformation Rate Analysis, o sea, la tasa de deformación. ¿Y cómo se hace el ensayo? Es repetir el ensayo CS, pero se hace a muy baja carga, ¿ya? Por ejemplo, si el primer ensayo de ruptura fue a los 150 megapascales, ¿ya? Yo voy a trabajar a lo mejor como máximo a los 40 megapascales. Entonces, ¿qué significa trabajar los 40 megapascales? Voy a poner solamente un string gauge, el string gauge vertical, tal como aparece en esa, ahí se ve mejor. Tengo una probetita y tengo un string gauge vertical. Entonces, hago y calculo el módulo de YAM, ¿cierto? Carga versus deformación axial, ¿ya? Y lo repito 6 veces el mismo ensayo, pero voy incrementando la carga. Primero en 40, 45, 40 voy de 3 en 3, 40, 43, 46, 48, y así llego hasta los 50 megapascales. O un poquito pasado, 52, no sé. ¿Qué gano con eso? Ya lo que se descubrió hace tiempo atrás, un señor japonés llamado Yamamoto, ya es que la tasa de deformación ya puede acumular y puede ver el famoso efecto Kaiser. ¿Y el efecto Kaiser qué es lo que era? Claudia, ¿te acuerdas tú?
¿Te acuerdas tú del ejemplo? Era como que tenía que, o sea, me acuerdo de que decía de que la roca como que recordaba, o sea, como que tenía que, sí, tenía como, ay, no me La roca acuerdo, tiene memoria. sí, La y roca que tiene... tenía que sobrepasar el límite que tuvo antes para tener como una fractura. Claro. En forma acústica, ya el concepto del efecto Kaiser está en que uno puede cargar la probeta, ya, y la probeta va a empezar a sonar solamente una vez que yo pase el umbral de la carga anterior. Entonces siempre la voy a recordar. Ahora, si yo lo hago esto por emisiones acústicas, o sea, le coloco una especie de geófono y yo escucho esto, ya, el problema es que se pierde la emisión acústica. En cambio, el DRA no se pierde, se mantiene. ¿Ya? Entonces, antes que se me olvide, aquí, bueno, la presentación se la va a pasar Isaac después. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una velocidad de carga máxima de estas mini probetas, pues son chiquititas, tienen 22 milímetros de diámetro. ¿Ya? Entonces, y esa velocidad de carga máxima está hablando en 0,2 megapascales por segundo. ¿Ya? Es un poquito más que, si se acuerdan, la velocidad de carga de los ensayos de tracción indirecta, que era 0,05, ya ahora estamos en 0,2. Y mucho menos que el UCS grande, que era 0,5. ¿Ya? Entonces, aquí se explica que son cargas incrementales que se parten a partir de 40 megapascales. Pero ese 40 depende específicamente del tipo de roca el que uno vaya a analizar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cargo y descargo. Cargo y descargo. Cargo y descargo. O sea, este mismo se repite 6 veces. ¿Ya? ¿Y qué es lo que obtengo? Obtengo un gráfico como esto. Y usted dice, ¿y cómo se obtuvo ese gráfico como? Ya. Entonces, si se acuerdan que uno obtenía 5 datos de hacer un ensayo UCS, ¿cierto? Teníamos en la posición, ¿cierto? El tiempo, que no me sirven para nada, ninguno de los dos. Teníamos la carga en kilonewton, la deformación axial y lateral. La lateral no me sirve porque no la uso, ¿ya? Pero la axial sí y la carga sí. Entonces, tendría la carga 1 y la deformación 1, y llegué hasta los 40. Después hago un ensayo y llego hasta los 45. ¿Y qué es lo que hago? Igualo las cargas y hago un diferencial entre las deformaciones. ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa el diferencial? O sea, el épsilon, la deformación 1 menos la deformación 2. Se lo explico, no está aquí. Pero se lo explico en este sentido. Yo cargué y volví a descargar, pero ¿qué pasa? Que la probeta, al cargarla una vez, ya esta resistencia está pegada a la roca. Y esa resistencia no es como la roca que tiene su dilatación y vuelve a su estado normal. ¿Ya? La resistencia sufrió una pérdida. ¿Ya? Y esa pérdida que sufrió, ¿ya? ¿Cómo la voy a poder interpretar o ver cuando hago la carga que viene? Y es así porque cargué y solté y se recuperó un poco la probeta, pero la resistencia no se recuperó totalmente. Entonces vuelvo a cargar y siempre va a haber un delta entre la posición original de esta y la segunda carga, ¿ya? Y se va a producir una curva. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una curva celeste, la que va acá abajo, ¿ya? Que dice 40-45. Significa que se hicieron carga a 40 megapascales y a 45, y se restaron ambas. ¿Ya? Y ambas se restaron. Al restarse ambas, ¿ya? Y graficarla, esa resta versus la deformación, la compresión, ¿ya? Se obtiene esta curva. Ahora, ¿qué pasa? Este gráfico viene al revés. En el eje Y está la deformación y en el eje X está el esfuerzo, ya en medios megapascales. Entonces, si fuera normal, al final esto me quedaría como
como gráficos de B, varios gráficos de B. No sé si me están entendiendo, ¿no? Gabriel, ¿me sigue lo que estoy explicando? Sí, verdad. Ya. Entonces, y así se hace con todas las curvas. Se fijan 40-45, 45-50. Significa que hice una carga 40, a 45, a 50, 55, 60 y 65. Esas son todas las cargas que hice. A la misma probeta la cargué y la dejé y volví a cargarla. La cargué, la dejé y la volví a cargar. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Se hacen esa gráfica. Y ahora ustedes me dicen, bueno, ¿y de qué me sirve la gráfica? ¿Ya? Se descubrió que donde las gráficas cambian la pendiente, ya se produce el famoso efecto Kaiser, ¿ya? Pero como la memoria en el caso del DRA no se pierde, ¿ya? Al no perderse, esto se marca a través del cambio de pendiente. Me explico. Por ejemplo, la curva roja, la línea roja aquí tiene un zigzag, ¿cierto? Acá están los 20, los 10. Antes de los 20 megapascales es pura ruido, basura, ¿ya? Entonces analizamos de los 20 para adelante. Entonces, ¿qué ocurre? A los 20 voy subiendo, subiendo. Acá tengo un cambio pendiente, porque está casi horizontal y sube. Acá hay otro cambio, otro cambio, otro cambio. Acá sigue casi igual. Y acá, si fijan, hay un saltito, hay otro cambio. Esa era la curva 40-50, ¿ya? La curva morada, la que viene a continuación. Esto está parejo, acá hay un cambio pendiente, ¿ya? Y acá parejo, 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 parejo. Acá hay una bajada, otro cambio. Y acá uno puede también sacar cambios posteriores. ¿Ya? Y así sucesivamente por las diferentes gráficas. Ya la curva celeste es muy difícil de verla, ya tienen que tener mucho ojo. Entonces, ¿qué ocurre? Donde se repiten todos los cambios de pendiente en las 5 curvas, ese punto para ustedes va a ser el punto del efecto Kaiser, que es lo que andamos buscando a través del ensayo de DRA. ¿Ya? Y para un eje, en este caso, acuérdense que eran 6 ejes. Aquí está tomado para una probeta nomás. ¿Ya? Y hasta ahí. Y eso era. Consulta. ¿Y qué es lo que les van a entregar, muchachos? ¿Ya? Este es como el corazón del laboratorio finalmente, ¿ya? El ensayo UCS, que es romper una roca en una prensa. Con esos datos uno saca mucho, ¿ya? A través de este DRA nosotros también estamos determinando esfuerzos dentro de un sistema en forma indirecta, ¿ya? O sea, a través de ensayos de laboratorio estamos determinando esfuerzos in situ, ¿ya? Y se puede, se ha determinado y se ha hecho, ¿ya? ¿Qué es lo que les pueden entregar a ustedes? O sea, les van a entregar a ustedes muchos números, muchas tablas, ¿ya? Y esos números y tablas ustedes tienen que analizarlos, trabajarlos a través de cortar números, poner los inicios donde corresponden, ¿ya? Y al final determinar eso que aparece ahí, el SM, ¿ya? Yo podría haber, esto lo debe haber hecho el Rodrigo, pero yo podría haber dudado y también puedo poner el SM por acá. También tengo una visión acá. Ahí uno tiene que por criterio ver, establecer cuál es el verdadero de ustedes, ¿ya? Entonces, porque acá tengo un cambio, acá también veo otro cambio, acá es muy leve, ¿ya? Acá hay otro cambio y acá hay otro cambio. Esto, a lo mejor podría haber sido 28 el número, por ahí andar. Yo sé que a través de lo que están mirando o apreciando en la presentación, va a ser es como difícil de que ustedes puedan manejar bien el ensayo. A lo mejor van a manejar bien los números, ya que es lo importante y lo relevante, pero el ensayo, como nosotros lo hacemos en el laboratorio, es muy manual, es muy de pegar el string, es muy de
una habilidad manual, ¿ya? Lamentablemente no la pueden hacer ustedes, ¿ya? Y menos ahora que nos pasaron a fase 2, ¿ya? Yo pensaba traer en enero todos los cursos para acá, pero ya va a ser como bien difícil. Voy a dejar de compartir. Ya. Consulta, muchachos, de lo que fue el día de hoy. Tareas que les van a dejar Isaac. Les va a entregar a cada grupo, o como estén trabajando, primero, lo más fácil, una curva de esfuerzo de formación, un dato de un UCS con deformación, ¿ya? Entonces ustedes van a calcular los módulos, Poisson, Young, corte, el volumétrico, ¿ya? Y van a calcular mediante los 3 métodos, el método de la secante, el método de la tangente y el método de los promedios, ¿ya? Esa es la número 1. Y la número 2, que les va a entregar también Isaac, se la puedes pedir al Rodrigo, Isaac, es que ellos determinen un DRA por eje. O sea, un DRA para el X11, X22, hasta el X66. O sea, al final saquen sus 6 valores en cada uno por cada eje. Sus 6 Kaiser. Ya, profe. Eso. Le puedes pedir a Rodrigo que te preste los de Chucky, los últimos de Chucky. Pero, yo se los voy a pedir. Ya. Muchachos, abierto preguntas. Antes de empezar con las disertaciones. Profe, Matías Pizarro, cuéntame. en cuanto a la prueba final, ¿cuándo va a ser esta? Buena pregunta. Miren, yo sé que el día 24 de diciembre, que vamos a estar en cuarentena todos, tenemos la última experiencia en laboratorio, que es la experiencia triaxial. ¿Ya? ¿Es así o no? Es así. Sí, el triaxial 24. El 24, ¿ya? Y el día 31 ya debería ser la prueba. Debería. Pero voy a hablarlo con el ayudante para ver si la hacemos ese día, ¿ya? Se las entregamos ese día para que ustedes nos la devuelvan. Les vamos a dar un día o 2 días para que la realicen. ¿Ya? Con lo que implica hacer una prueba en 2 días. O sea, no van a ser iguales, pero bueno. Para que, a ver si son el 31, el primero es feriado, el 2 es sábado. Se la entregamos el 31 y la podrían entregar el primer lunes de vuelta, de enero. Sí, buena idea. Se las pasamos el 31 como prueba y la devuelven el día 4. No sé si les parece. Bueno, hay tiempo para pensarlo, así que no hay apuro. Esa fue una pregunta de Matías y a mí se me ocurrió recién eso. ¿Ya? En vista que no estamos en forma física en el laboratorio. ¿Dudas, muchachos? Lo otro, la semana que viene no tienen que entregar informe, o sea, el 24, ¿ya? Este informe se entrega sí o sí el 31, porque incluye los dos, incluye UCS con deformación, DRA y triaxiales, ¿ya? Entonces, es como el informe más completo que hay, es como el resumen de todo lo que... Entonces ahí lo conversamos, Isaac. ¿Para qué día, profe, dejó el informe? El informe tienen que entregarlo el día 31, porque la semana que viene no hay laboratorio, ¿cierto? Ya, sí. Porque es semana libre. Y después viene 24 y 31. El 24 sería la última experiencia de triaxial, y el 31 entregan el informe
Y yo creo que ese día le entregamos la prueba para que tengan 4 días para hacerla. Ah, ya. De hecho, le podemos dar hasta un quinto día. Pero, Y profesor, Dime. para el informe del 31, ¿se mezclan las dos experiencias, la de ahora Sí, con la no, del se 24? se mezclan las dos Ah, experiencias. Se mezclan las dos experiencias. De hecho, esta experiencia, a pesar de ser individual, de hecho, Isaac les puede mandar los datos antes, ya se va a mezclar con la otra porque ustedes van a tener que entregar la curva de esta de Moore-Coulomb, donde van a tener algunos datos de tracción indirecta, los UCS que van a tener y algunos triaxiales. Y van a tener que usar el gráfico. No sé si han usado el RockLab, que es un software gratis que está a disposición de la Rock Science. no, yo por mi parte no. Ya. Mire, que ustedes están con... Jarofe no se lo ha entregado. Me parece que no. Bueno, muchachos, hay un software para que lo bajen y lo tengan, o tú se los puedes entregar, dar las coordenadas donde sacarlo, Isaac, ¿ya? El Rock Ya. Data, ¿ya? Porque ellos tienen que manejarlo sí o sí. Es gratis, así que está a libre disposición. Ya, entonces, consultas, más consultas. Si no hay consultas, nos vamos a las presentaciones. ¿Quién diserta hoy día, Isaac? Hoy día diserta Richard Vizcarra. Yo, profe. Hay un presidente del Perú que tenía tu apellido. Sí. De hecho, hay hasta un meme que anda diciendo ¡Vizcarra! Adelante, don Richard. Ya. Ese fue el chiste de la tarde, ¿eh? Disculpa. No se preocupe. Comparte pantalla. Sí, dame un segundo. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Colócalo en modo presentación. Sí. Ahí está. Ok. Ya. ¿Comienzo, no, cierto? Sí. Yeah. Good afternoon, teacher and classmate. Today I will present about memory effect in rock salt under triaxial stretch state and their use for straight measure in a rock mass by Will Philemont, A.B. Labrock, William Chafarenko, and B.L. Shkuratnik. Well, introduction. At present, overcoring and hydraulic fracturing technique are normally used for stress measuring. However, both of these methodologies have significant disadvantages, namely high labor intensity and measurement, cost and difficult measuring operation. At great depth, these are reason for increment interest of research in memory property of rock, that is, say, the ability of rock to accumulate, to keep and to reproduce information about the stress which they experienced earlier. Second point is the best student memory effect and the memory effect in acoustic emission, AA, known as the Kaiser effect and the deformation memory effect or memory effect in strain, which make a physical basic of the deformation rate analysis. A stress measurement method, but kind of effect take place while the rock is cyclically lowered to a stress level, increasing from a cycle to cycle. The Kaiser effect involved a rapid increase in AA count rate, that is, so number of record AA event per time interval, which occurs when the applied stress exceeds the previous applied the stress value. The so-called pre-stress at the stress value smaller than the pre-stress AA constraint is close the back
background level, or E0. The deformation memory effect under cycle uniaxial loading can be observed as an inflection in the curve uniaxial compressed stress versus longitudinal axial strain. The inflection takes place when the uniaxial compressed stress reaches its previous peak value. Finally, under uniaxial condition, both effects can be used for estimation of the maximum previously reached load with a precision acceptable for most practical application. The measurement error range between 5 and 20%. This sentence poses 3 goals with this experiment. Investigation in the memory function in rock salt at different load stage, below above the elastic limit under triaxial loading condition. Establishment of the relationship between the stress to which the rock salt was subject under triaxial compression, representing the in situ state, and the stress value at which memory effect take place when rock salt is reloaded uniaxity. That is to say, the laboratory state. Establishment of reliable memory indicator for rock salt to be used for in situ stress estimation. Experiment procedure. The experiment were carried out on a specimen Calligran and Tula rock salt. Testing was performed 8 cylindrical shaped specimen with diameter of 14 millimeters and length of 18 to 19 millimeters. Where possible, homogeneous salt specimens were used for the testing, avoid visible macro crack, cavities, inclusion, etc. etc. Experiment. The loading sequence of each specimen was as follows. 1. Increase for hydraulic pressure, sigma 1, maybe sigma 2, maybe sigma 3 on the specimen to 5 MPa or 10 MPa, as in the case of the second series. Increase of the axial stress, sigma 1, while holding the confined pressure, sigma 3, constant at 5 or 10 MPa. Axial stress is incrementation to the predefined maximum value, sigma 1 rise to 1, lower than the compressed strength corresponding to the given confining pressure. 3. Decrease the axial stress, sigma 1, from the maximum value, sigma 1 rise to 1, down the hydrostatic stress. 4. Remove the hydrostatic pressure from the specimen. 5. Increase in the uniaxial stress up to macrofracture. Based on the measured data, the following curves were plotted for each specimen. First, axial stress versus time during both load cycles, and second, lateral stress versus time during both load cycles. Experiment result. The experiment result have shown that the characters, the distinct and even the existence of memory effect in rock salt strongly depend of the deformation state reached by the specimen in the first cycle. Typical deformation state of rock salt under triaxial stress are illustrated in this graph, with the interval 0A volumetric compression occurs due to pore and crack closure. Thereafter, an interval of linear elastic deformation follows AB.
The express value corresponding to the end of the linear axial deformation is termed the elastic limit, sigma 1a, point B. After deciding the elastic limit, non-linear deformation begins, and at point C, volumetric strength begins to increase. For most specimens tested under the ideal condition, the elastic limit was considerably lower than the latency onset stress value. Memory effects are related to irreversible stress-induced chunk the rock structure occurring the first cycle loading. The experiment with solid specimens suggests the various values of is1 and is3 in the first cycle have shown the memory effect stress obtained in the second cycle is linked to is1 and is3. The coefficient K range between 0.4 and 0.75. It is not improbable that K is dependent on the loading state of thought. K has an average value of 0.5 to 0.8. After experimentation, they agree that for practical application of the effect of memory in the future, it is necessary to develop a unified data processor with the aim of a more objective identification of the infraction. Differential coefficient of lateral extension versus stress is 1. The memory effect is clearly seen as a turn point where the radio that A3 rise to T versus that E1 rise to T abruptly stop to decrease and remains nearly constant as the memory stress value is reached. The Kaiser effect is observed in the curves AA. Count rate versus stress is 1, as an AA peak if the sample was loaded above the elastic limit in the first cycle, in addition to the main burst on or burst plus second graphic Moir pair. After the experimentation, they arrived at the analysis consolidating data such as formation of distinct memory effect in the stress range defined by sigma 1 raised to sigma 1 A E is applied by intensive crack ground at the stresses. The crack ground in a stable fashion, a stress increase is required for crack growth. The crack length after the first loading cycle are determined by the maximum level of the state achieved in the first cycle. While being reloaded in the second cycle, a crack starts growing only when the stress exceeds the memory's value. If the inflection in curves is 1 versus A1 and A1 versus A3 are seen at different stress value, they do not indicate rock memory. Conclusions. It can be concluded from the experimental result and the theoretical background that the Kaiser effect and the DRA technique can be used effectively for the measurement of stress in rock salt only when maximum principal in situ stress, etc. The elastic limit corresponding to the confinement enforced in situ. However,
the inflation in the deformation curves are more reliable memory indicators than the Kaiser effect. And finish. Está muteado, profe. Ya, disculpa. Un par de consultas, Richard. La primera, con respecto al ensayo DRA, ¿por qué dices tú por qué dicen en el paper que después de cierto límite no funciona? Eso es lo que entendí yo. Sí, porque porque acá como se aprecia en el gráfico, deja de darnos datos porque, ¿cómo se llama? Porque la diferencia de la división de los dos deltas ya no es significativa. Ya, y ahora respecto a esos mismos deltas, ¿qué es lo que significa el L3 y el otro L1? Es la compresión uniaxial lateral y ¿cómo se llama? O sea, deformación axial y deformación lateral. Eso. El delta de deformación, axial y lateral. Sí, o sea, es como la diferencia de deformación. Ya, ese sería como un delta Poisson, una cosa así, ¿o no? Es que no sabría correlacionarlo bien, pero el delta de Poisson es como el que mide la elasticidad, así que puede ser que después de ese punto ya no haya regreso atrás y que puede ser que ahí sea inelástico desde ese punto en adelante. Ya, y lo otro, ¿por qué tú hablaste de emisiones acústicas, ¿cierto? Y la comparaste con respecto a este resultado, ¿no? Sí, que los dos son experimentos de emisión acústica, el Kaiser y este. No, pues el Kaiser justamente, pero el DRA, ¿dónde entra en el baile? Esa es la historia, esa es la pregunta mía. Ah, es que lo que pasa es que la emisión aquí se están comparando los dos experimentos porque se quiere consolidar cuál de los dos es mejor para concretar la memoria de la roca, que eso es lo que se está buscando. Correcto. Entonces, Ya. entonces, Partamos por ahí, ¿sí? entonces el Kaiser que es de emisión acústica y este que mide la diferencia de compresiones, o sea, ¿Ya? deformaciones, ¿Sí? se comparan uno a otro para ver cuál les da mejor resultado y este da una dispersión muy amplia que a comparación a este. Ya. ¿Cuál es, o sea, y para ellos, entonces, cuál es el mejor? El mejor, según lo que ellos vieron, era el de DRA. DRA porque Kaiser tenía una dispersión muy alta. No les daban datos concretos. Ya, muy bien, señor Vizcarra. Tiene un 6,5. Ya. Ya. Isaac, ¿hay alguien más? Sí, ahora viene Fabiola. Fabiola, adelante, comparte pantalla. Profe, ¿me escucha bien? O así como... Medio cortadito, pero hagamos lo que más se Ya, pueda. es que yo, como sé que mi internet es malo, igual tengo como mi PPT así con el audio grabado. Por si me deja de escuchar, lo tengo así igual. Usted Ya, perfecto. dígame cómo prefiere, como así lo leo en vivo o... Tratemos con tu voz real. Si no se puede, si escucho mal, ya te digo, ¿sabes qué? Coloca el otro. Ya, voy al tiro. Profe, ¿me puede aceptar desde mi teléfono? Sí, Creo que colócalo. lo puedo escuchar mejor. Dime. Pero no, ahí está. Está admitiendo el teléfono de Javier. Colócalo en modo de presentación.
Eso, muy bien. Ya, me espero un poquito que no le tengo que desactivar los audios porque si no me voy a escuchar yo y el audio. Ya, ok. No sé si me caí yo. No, se salió Vizcarra. Ah, No, pensé que me había caído yo. no, se salió Vizcarra de la... Pero no, todavía no hay presentación de... Ya, vamos. Good afternoon, Professor Vera. My name is Fabiola Villablanca, and today I will talk about the methods suggested by the International Society of Rock Mechanics for the monitoring of laboratory acoustic emissions. Acoustic emission is defined as a high-frequency elastic waves. Acoustic emission is defined as high-frequency elastic waves emitted from defects such as small cracks within a material when stressed, typically after the laboratory. Acoustic emission is similar a phenomenon to microseismicity. It's induced by fracture of rock and engineering scale, for example, rock bursts in mine. The figure shows a typical acoustic emission monitoring system of laboratory uniaxial compression test. In the sample, a load is applied which disturbs the structure. This in turn generates the acoustic emission. This acoustic emission is captured by a sensor which absorbs the signal, then it's sent to the amplifier, as the acoustic emission has a very low energy. 2, it's necessary to eliminate noise, so a bandpass filter is used, a device that passes frequency within a certain range. In the most basic setup, using one sensor only, the rate of acoustic emission event is counted by processing the detected signals. In more advanced monitoring, for example, for source location in AE events, more sensors are used and AE waveforms detected, and the respective sensors are recorded through an analogic digital converter. The acoustic emission count is associated with the number of A, whereas the A count rate is based on the A count per unit time. The figure shows a typical example of A count rates monitored in a uniaxial compression test on a rock core. It's possible to show a relation between independent failure and A occurrence when AE count rates are shown with a low displacement curve. Noting that the A count rates on the y-axis is plotted as on a logarithmic scale. A burst of A is observed just before failure, peak axial stress on the specimen. This suggests that the A count rate is a sensitive parameter for observing failure. The principle of AD conversion to record an A waveform as shown in the figure. An electrical signal from an AE sensors flow through an AD converter.
When the amplitude of a signal exceeds a threshold level, which is set in advance, and certain length of the signal before and after the threshold is stored in a memory. Regarding the first point, the most basic type of A data analysis involves coding events as a function of time. As shown above, by comparing A writes with a change of stress, strain, and other measured quantity characteristic the response, valuable insight, the accumulation of damage and extension of fracture can be obtained. Various statistical modeling methods can be used to extract additional information, including the Geyser effect. About source location, if waveforms of an A events are recorded at a number of sensors, the source can be located, providing perhaps the most valuable information of the acoustic emission. The Gutenberg-Richter relationship, originally proposed as a relation between magnitudes and earthquakes and their numbers, can also be applied to AA data. The source mechanism is about the P wave. If the polarity of the initial P wave motion at several sensors is identified, the source mechanism can be analyzed using a fault plane solution. The polarity is compressed for outward. The acoustic emission is very useful, since with a single test it is possible to detect and evaluate the importance of discontinuities in the structure. In addition, it allows the detection of sources, depending the propriety of the materials up to several meters away. One limitation of this test is the high sensitivity to noise and local instabilities. To make a good EA testing, it's necessary to know the possible source of noise, and this must be identified before the perform the test. Another big problem is the lack of quantitative results. Through this method cannot determine the size and the depth of the structures. Y eso fue mi presentación. Gracias. Ya. No sé. Fabiola. Sí, se escuchó. Una sola consulta. ¿Por qué al final dicen que la emisión acústica sugerida no es... ¿cómo era la palabra? No sirve para determinar la posición de dónde se ocurrió el sonido? No, o sea, puede darme como sí, puede darme posición, porque está como el sistema con un puro sensor o con varios sensores, que eso como me permite hacer un modelo 3D, y ahí tengo como las 4 variables que necesito, el X, Y, Z y el tiempo. Sí, y que decía el final era que es como un ensayo que me da resultados cualitativos, pero no cuantitativos. Puedo saber que hay estructuras dentro, pero no sé el tamaño, ni como la profundidad a la que se encuentra. Ya, me quedó súper claro. Ya, Isaac, un 6-8, Fabiola. Ya, profe. Ya. Estaríamos por hoy día, ¿cierto? Sí. El 24 falta el último, que es Matías Díaz. Justo me llegó una llamada entrante. Ya, los dejo. Chao, profe.